de un servicio tal. Claro, el policía en el informe lo va a consignar con claves. No va a decir, recibimos un 90 de un 57 por 13. O sea, no va a decir, herido por arma de fuego. Va a decir en su informe que recibió la noticia criminal de una persona, un masculino, un femenino, una femenina, herida por detonaciones al parecer de arma de fuego. Fíjense, al parecer. Él no tiene la certeza, no va a tener la certeza, porque él solamente va a consignar los hechos para cual los percibe, porque la percepción es a través de los sentidos, los elementos fácticos. Los elementos probatorios van a ser integrados por el perito, los servicios periciales, ya sea el perito de campo o en el laboratorio de criminalística. Un ejemplo, resulta que en el servicio, los policías al momento de llegar, que van a ser considerados los primeros respondientes, ahorita voy a dar la definición de correspondencia, llegan y dentro de la noticia criminal reciben información de que escucharon detonaciones al parecer de arma de fuego. Así recibieron noticia criminal, ellos no tienen por qué dudar de que sí se recibió. Al llegar encuentran un masculino de aproximadamente 25 años, de cúbito dorsal, o como nosotros decimos pasparino, de cúbito dorsal, y al parecer se pueden apreciar dos heridas al parecer de arma de fuego en el abdomen, en dos lados. El policía no va a tener ningún problema si las heridas que provocaron la muerte ni siquiera es un arma de fuego, a lo mejor puede ser un objeto contundente, como una chaira de un carnicero. Yo como juez no me puedo discutir eso al policía en el momento del juicio. Decirle, oiga, ¿cómo es posible que usted consignó en su IPH que eran al parecer heridas de arma de fuego? Se hizo la pericial y dice que no, ni siquiera no fueron heridas de arma de fuego, fue otro objeto, fue otro agente mecánico. Policía va a poder decir, eso no es mi problema, yo recibí una noticia criminal que eran heridas de arma de fuego, yo no soy perito, yo veo, ¿qué hace? Asociación. Simple y llanamente asociación. Continuamos. ¿Por qué llega el policía? ¿Por qué se le ha denominado primer respondiente? Ok. El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales me va a hablar de las etapas del sistema acusatorio adversarial. Lo divide en tres: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Cada etapa tiene su audiencia. La etapa de investigación tiene su audiencia inicial, la etapa intermedia tiene su audiencia intermedia y la etapa de juicio tiene su audiencia de juicio, siendo la más voluminosa la audiencia inicial, porque bajo el principio de concentración en la audiencia inicial se han concentrado por lo menos 5 fases, a saber, si hay una detención de atención de flagrancia, en la audiencia inicial empieza con control de la detención. Así empieza. Si después de determinar el control de la detención, determinar si es legal o ilegal, constitucional o inconstitucional, sigue la formulación de la imputación. ¿Qué es la formulación de la imputación? Bajo los términos del 209, solamente es la comunicación que se le hace al detenido por qué se le detuvo y qué se le va a imputar. Después de eso viene la vinculación al proceso. En la vinculación se puede suspender el proceso y dictar una medida cautelar, porque tenemos un término de 72 horas, el juez de control tiene un término de 72 horas para determinar si el sujeto está vinculado o no, con las pruebas con los datos de prueba que tiene la gente del Ministerio Público y que fueron aportados por el policía hasta esa parte. O se amplía el término a 144 horas cuando la defensa va a presentar pruebas. Pasando esta vinculación al proceso, viene lo que es viene lo que es la fijación de medidas cautelares. Y por último, fijación de plazo para el cierre de la investigación complementaria. Esa es la más voluminosa, la que es inicial. Dice el propio 211 que la etapa de investigación inicia con el conocimiento de la noticia criminal
se finaliza hasta la formulación de la imputación. Y obviamente la etapa de investigación complementaria es de la vinculación hasta cierre del caso de investigación. Noticia criminal. En criminalística se llama conocimiento del hecho. ¿Cómo se conoce del hecho? Al paso, pues alguien puede tener otra, me paro, aquí afuera. Al paso puede ser conocimiento del hecho, por teléfono, a través de una denuncia anónima, también puede ser los policías a través de radiooperador. Hay que consignar, y ustedes tienen que observar cómo se consigna el conocimiento de la noticia criminal. Dice la definición del primer respondiente. El primer respondiente es la primera autoridad con funciones de seguridad pública. Ojo, primera autoridad con funciones de seguridad pública que llega al lugar de intervención. Recordando que el lugar de intervención puede ser lugar de los hechos o lugar del hallazgo. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Quiénes son las autoridades que realizan funciones de seguridad pública? Yo me tengo que remitir a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí me tengo que remitir. Si no quiero remitirme a la Ley General, me remito al Protocolo Nacional de Policía como primer respondiente y me remito a la Guía de Cadena de Custodia. Son dos documentos que ustedes pueden tener acceso de forma gratuita y los pueden bajar de internet. Guía de Cadena de Custodia y Protocolo Nacional de Actuación del Policía como primer respondiente. ¿Qué autoridades son? Policía Estatal, Policía Municipal, Policía Federal, Policía Investigadora, Ejército, Marina. Porque para efectos el Ejército realiza funciones de seguridad pública. El hecho de que realice funciones de seguridad pública se obliga, más bien obliga, a que estas autoridades se ciñan al protocolo. El protocolo no es una ley. Quiero hacer énfasis en esto. El protocolo no es una ley. De hecho, el protocolo te lo dice así. Este es un documento de carácter enunciativo, más no limitativo. ¿Qué significa esto? Que tú puedes encontrar también mejores maneras en la función policial para realizar una situación mientras esté acorde al derecho. Porque un protocolo no es una ley, es un ordenamiento normativo que tiende a unificar criterios de actuación. Es todo lo que es el protocolo. Tiende a unificar criterios de actuación. A ti no te pueden imputar una responsabilidad penal por el incumplimiento del protocolo. Es el punto que quiero llegar. Oiga, pero el policía, van a decir los abogados, el policía actuó de forma lesiva, no le leyó sus derechos, alteró, modificó, destruyó o contaminó la escena del crimen. Bueno. Tú le quieres achacar una conducta criminal, está el tipo penal correspondiente. En el Código Penal del Estado de Jalisco, ustedes lo van a encontrar en el artículo 273. En el Código Penal Federal lo van a encontrar en el 400, fracción sexta. Alteración, modificación, contaminación o destrucción de indicios, elementos materiales probatorios y de la propia escena. Ahí, tú no le vas a imputar el protocolo. Es que incumplió el protocolo. Bueno, el protocolo solamente es una norma de buena conducta. Pero es que alteró. Tú quieres imputar una conducta delictiva, fundamentado a través de estos artículos. Repito, 273 del Código Penal de Jalisco y el 400, fracción sexta, del Código Penal Federal. Bien. Continuando con la plática. Entonces nos encontramos que tenemos los elementos fácticos de policía, los elementos técnicos probatorios del perito, ya sea el que realice de campo o los que se vayan a realizar en el laboratorio. La función de la escena criminal, por lo general, del criminalista de campo es la preservación, porque los criminalistas se rigen bajo ciertos 7 principios básicos. Está el principio de uso, el principio de producción, el principio de intercambio, el principio de correspondencia. Me voy a dejar más en estos dos importantes, el principio de intercambio y el principio de correspondencia. ¿Cuál es la finalidad de conservar la escena del crimen? De documentar la escena del crimen. Entonces, documentar, sí. El policía, el primer respondiente,
tiene una obligación de documentar la escena de tres formas: fotográfica, narrativa descriptiva y croquis, ya sea croquis simple o a detalle. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el policía, al momento de llegar al lugar de intervención, independiente del ilícito o del hecho delictivo, pues va a tener que realizar funciones tendientes ¿a qué? A preservar su propia vida, a preservar la vida de la víctima o ofendido. Si hay heridos o si no hay heridos, si hay que comenzar una persecución en flagrancia o no, si hay que repeler una agresión, si la agresión y de forma proporcional, hay que utilizar el uso de fuerza. Después de controlada la escena, pues tendrá que realizar actos tendientes a documentarla. Se llama documentación, lo que les acabo de decir. A dejar una narrativa descriptiva, a realizar listas fotográficas o fotografía de fijación, y lo que es croquis, hacer un croquis. O como también lo pueden encontrar, fijación planimétrica, hacer un dibujo. Y en el IPH, en el informe policial homologado, hay espacio respectivo para hacer ese croquis y dejar esas fotos y hacer esa narrativa. Entonces, narrativa, pues sí, desde el momento de que el policía, por ejemplo, hace el registro de los hechos probablemente delictivos, está haciendo narrativa. Desde ese momento está haciendo narrativa. Nos encontramos en el lugar de intervención, y empieza a narrar de los hechos. Eso es narrativa. Fotografía de fijación, obviamente se exige ya que el policía. ¿Y por qué hago énfasis en el policía? Porque el policía es el primer respondiente. Solamente el policía es el primer respondiente. Yo como civil no puedo ser el primer respondiente. Oiga, pero yo puedo hacer una detención porque el artículo 16 en su fracción, en su párrafo quinto, perdón, dice que yo puedo ser el primer respondiente. No, dice que yo puedo hacer detención, perdón. Sí, pero ¿tú qué le dice el artículo 16? Que tú inmediatamente que detengas a una persona, lo pongas a disposición de la autoridad más cercana. Obviamente no de la autoridad policial, no lo vas a poner a disposición de la autoridad fiscal. Ay, señor, señora Romero, aquí está. De la más cercana. Antes se presentaban estas controversias. Oigan, los policías viales son autoridades para efectos de primera respondencia en la autoridad civil. Si yo encuentro un policía vial, yo hago la presentación al policía vial. Si el policía vial es el primer respondiente, el policía vial tendrá que desplazar la conducta tendiente para documentar el lugar y ponerlo a disposición de la autoridad que corresponda, que van a hacer el procesamiento de la escena. Un punto interesante aquí es de la primera respondencia. En la escena criminal, para efectos de la escena, hay dos momentos que nunca hay que olvidar. La escena criminal tiene su clasificación, pero hay dos momentos: cuando se preserva y cuando se procesa. ¿Sí? El primer respondiente solamente va a preservar. ¿Qué quiere decir esto? Va a asegurar el área y va a proteger los indicios, los elementos materiales probatorios y la propia escena de contaminación cruzada. Ah, caray, ¿cómo contaminación cruzada? Sí, de que otras personas que quieran entrar sin cuidado, de forma irresponsable, puedan alterar los indicios, mover el cuerpo, llevarse algo. Hay que evitar eso. Es lo que es el primer respondiente. Y su actividad es tendiente a eso. Su actividad es: vamos a proteger, vamos a asegurar y vamos a proteger. Hasta ahí termina. Oiga, pero el primer respondiente podrá procesar. No, el primer respondiente no puede procesar, a menos que le ordene el propio Ministerio Público con la naturaleza de su trabajo. En la actualidad, en las corporaciones policiales, hasta yo tengo entendido, en la zona metropolitana, existen ya las unidades especializadas de preservación y protección de la escena. Base 15 Guadalajara tiene, base 16 San Pablo tiene. ¿Qué hacen estas unidades? Estas unidades hacen o reemplazan lo que hacían los técnicos criminalistas
periodistas de campo. Procesa. ¿Qué abarca el procesamiento? El procesamiento como momento abarca unas fases. Las fases son: señalan, fijan, levantan, embalan, etiquetan y trasladan. Son 6 fases del procesamiento. ¿Qué significa? ¿Qué implica señalar? El señalamiento implica que, acordonado el lugar, van a utilizar lo que conocemos nosotros como testigos de explicación. ¿Qué son los testigos de explicación? Esto es muy importante. Son los señaladores de pie, o también llamados alfanuméricos. Los cuadritos amarillos muchas veces que tienen numeración o tienen letra. Recordando siempre que el cuerpo humano tiene que estar identificado con una letra, con un numerito, por aquello de los derechos del hombre y del ciudadano. Tenemos los señaladores fijos. Los señaladores fijos son aquello que me dice qué es lo que encontré. Por ejemplo, computadora. Si la pared hubiera aquí mancha hemática, proyectil deformado. También lo que es la regla o la regleta es un testigo de aplicación. Se coloca en el indicio para saber sus dimensiones, su longitud, etc. Y lo que es la brújula. Oiga, todo eso lo tienen que poner los policías. Sí, pero no el primer respondiente. Lo pone el que tiene capacidades para procesar, porque es parte del procesamiento. Entonces el primer respondiente no fija nada. No, el primer respondiente no fija, pero tiene una obligación de identificar. Ah, caray, ¿cómo es eso? Sí, el primer respondiente tiene una obligación de evaluar preliminarmente el lugar de intervención. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo se encuentra? ¿Hay una persona herida? ¿Sí o no? ¿Hay una persona que aparentemente no presenta signos vitales? ¿Sí o no? ¿Ya llamaste a la autoridad correspondiente para que te preste el auxilio? ¿Sí o no? De tu observación preliminar, ¿estás detectando si hay indicios o elementos materiales probatorios de importancia? ¿Sí o no? Eso hay que hacer. Es lo que hace el respondiente. No va a señalar, no va a agarrar su kit y va a empezar a señalar, pero sí debe de fijarse. ¿Por qué? Porque cuando se haga la entrega-recepción, porque hay una entrega-recepción entre la preservación y el procesamiento, yo preservo, cuando viene el equipo correspondiente, entrego la escena y ellos se van a encargar. La importancia de esta entrega-recepción nace por un concepto que es muy importante y que nosotros abogados podemos impugnar muy fácil: la cadena de custodia. La cadena de custodia lo voy a encontrar como definición en el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 227. Yo les puedo asegurar, señores, que la mayoría de los asuntos penales tienen una mala elaboración de la cadena de custodia. Hay una mala elaboración de la cadena de custodia en cuanto a la conservación de 3 principios que debe guardar la cadena de custodia y que ustedes pueden hacer valer en juicio: el principio de autenticidad, el principio de integridad y el principio de mismidad de la cadena de custodia. Los voy a repetir: principio de integridad, autenticidad y mismidad. Integridad, por ejemplo, la integridad del objeto que se encuentra en la cadena de custodia, de que se encuentra en el lugar de intervención. Puede ser, por ejemplo, que la manipulación misma no se desprendan objetos o no se desarmen. Un ejemplo: si yo encuentro un celular, yo no voy a hacer esto. Vamos a quitarle la pila, el chip y la memoria. No, tal cual íntegro, lo vas a transportar, claro, lo vas a procesar, señalar, fijar, levantar, embalar, sellar, rotular y trasladar. ¿A dónde? Al laboratorio criminalística. ¿Para qué? Para que hagan las pruebas necesarias, necesarias. Pero tú por ningún motivo, ahorita le vamos a sacar la memoria para que nadie le ocurra nada. Íntegro lo dejas. Mismidad, por ejemplo. Yo encontré ese celular, es el mismo celular que debo encontrar en la bodega de indicios. Mismidad. Autenticidad. Si yo fotografío una
pistola, por ejemplo, una